Estás en 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y soy fundador de la agencia. Y hoy me acompaña José Burgos, fundador de Fresh People. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien, muy contento de estar aquí. Ya en la previa me lo estaba pasando bien, o sea que imagino que durante el podcast mejor aún. Bueno, intentaré no cagarla. Seguro que no. Una de las cosas chulas es que hemos coincidido pues, en algunas redes y demás, pero así muy poquito y en realidad no nos conocemos. Esto lo cuento casi siempre que se da la ocasión, ¿no? Conoceros en una situación como esta, en la que tenemos tiempo o he tenido tiempo para prepararme algunas preguntas y de manera pausada profundizar en tu vida, para mí es un lujazo. Así que ya te adelanto que el que lo va a disfrutar seguro soy yo y espero que los que nos oyen y nos ven lo notéis. José, yo creo que la mejor manera de empezar es que nos cuentes un poquillo quién eres y a qué te dedicas. ¿Te animas? Claro que sí. Bueno, Miguel, al final yo soy una persona apasionada. O sea, creo que si hubiese que definirme en una palabra es la pasión que le pongo a todo aquello en lo que creo. Entonces, tuve la suerte de que mi abuelo fue de los primeros, yo te diría que de los 3 primeros directores de recursos humanos que hubo en España, cuando Wow. aquello no se llamaba así, se llamaría con suerte director de personal. Lo que había antes de eso era gente que habitualmente venía del ejército que pasaba lista de que la gente hubiese ido a trabajar. Ostras. Entonces, te puedes imaginar. Y siempre tuvo una mentalidad muy innovadora, pro personas, en un momento de una convulsión social, pues imagínate, ¿no? Muy Desde grande. luego. Y yo eso siempre lo he tenido dentro y veía a medida que estudiaba la carrera, que empezaba a tomar decisiones a nivel laboral, que era momento de demostrar que esa gestión de personas más humana y con enfoque de negocio al final podía generar resultados para las empresas. Entonces, yo soy, si hay que definirme de alguna manera, soy una persona apasionada de eso, ¿no? De demostrar que al final a través de la gestión de personas, que ha sido algo relegado a último lugar en las organizaciones, se pueden crear mejores negocios. Qué bueno. No te imaginas cómo resuenan tus palabras en mí, porque soy un convencido. De hecho, de los motivos por los que me apetecía mucho charlar contigo es porque creo que compartimos esa visión. Seguro que tú con, pues eso, mucho más recorrido, mucho más trasfondo y conocimiento, pero lo que son los valores que están detrás de esto los compartimos 100%. Oye, ¿y cómo, digamos, ahora mismo, creo que no lo he dicho, que eres fundador de Fresh People, no me acuerdo ahora mismo. Eh, ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado a fundar una empresa que tiene un poco esto en el centro? Pues un poco por lo mismo, porque si no estuviese haciendo esto no sabría muy bien qué estaría haciendo. Entonces, al final creo que había un espacio para convencer a empresas de hacer las cosas de manera distinta y ayudarles en la operativa real del día a día, decir, oye, vamos a pasar del punto A al punto B y tú vas a ver cómo en ese punto B tu negocio es mejor. Y entonces, nada, también tiene una intrahistoria muy divertida que últimamente Vale. ya me atrevo a contarla más. Y es que mi abuelo se fue de su trabajo 10 minutos antes de que lo despidieran. Y Hostia. mi padre se fue de su trabajo 10 minutos antes de que lo despidieran. Y ambos se montaron sus propias empresas y yo me fui 10 minutos antes de que me despidieran de mi ¿En empresa serio? también para montar la mía. Entonces fue un camino muy natural. La verdad es que son un poco cabritos porque nunca me lo habían dicho hasta que yo lo hice. Entonces ¿En luego me serio? dijeron, bueno, si es que al final esto viene de familia. Tradición Entonces, familiar. sí. Entonces, nada, yo lo vi como un paso muy natural. Al final, estoy acostumbrado en mi familia de que cuando crees en algo tienes que lanzarte a buscarlo y a pelearlo. Y entonces, bueno, yo dije que se podía ser un camino, tuve la ayuda inestimable de una muy buena amiga, que en ese momento prácticamente era una desconocida, pero que se ha convertido en una gran amiga, que se llama Giner, que me dijo, oye, José, tú eres un emprendedor, pero no lo sabes. Qué bueno. Y si quieres, de hecho ya me dijo, oye, si quieres arrancar yo te ayudo en todo lo que necesites. Y, y bueno, y así empezó, ¿no? Sí que es verdad que yo pensaba que iba a ser muy fácil, que yo saldría de mi empresa, montaría Fresh y que ahí van a llover los clientes de forma constante. Al final la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y yo tenía esa sensación. La realidad es que estuve como 9 o 10 meses sin ser capaz de convencer a nadie, Wow. absolutamente nadie. Ni eso que dices un trabajito puntual, no, Qué nada. presión, ¿no?
Sí, mucha presión. Además, ya no vivía en casa de mis padres desde hacía unos años y te das cuenta de que tienes que volver porque financieramente la cosa se complica. Vivía en Barcelona, tuve que volver a Valencia. Bueno, al final, un cúmulo de circunstancias que, bueno, yo creo que aún así mi sensación era de que este era el camino. No sabía muy bien cómo, pero este era el camino, ¿no? Y afortunadamente, a partir de esos 9, 10 meses, más o menos, empezaron a entrar los primeros clientes con una mentalidad muy de freelance, de estar dentro de las empresas ayudando, pero al final te das cuenta de que todo tiene un sentido, ¿no? Y en mi caso lo que sucedió es que solo me llamaban en empresas que estaban en situaciones complejas, ¿no? Con situaciones Entiendo. duras. Cuando dolía de verdad, ¿no? El tema de la Sí, gestión. claro, cuando ya habían probado 4 o 5 cosas y decían, bueno, pues que venga el chaval este de recursos Y a humanos ver qué pasa. que dice que sabe hacer algo y igual va y suena la flauta. Qué bueno. Y eso te da una perspectiva muy chula porque, claro, dices, oye, yo siempre que entraba en una organización y a medida que vas evolucionando, decías, ostras, yo pensaba, ¿qué deberían haber hecho estas organizaciones para que en vez de estar frenadas por su gestión de personas, estuviesen potenciadas por su gestión de personas? Claro. Entonces, ese pensamiento estratégico fue el que dio como resultado lo que es Fresh hoy en día, ¿no? Sí que es Ujú. cierto que yo he hablado de toda esa pasión y esa pasión tiene una parte buena, ¿no? Y es que es un motor que empuja 24 horas al día, 7 días a la semana. Por contra, la gente apasionada suele ser un puñetero desastre, ¿no? O suele ser gente que es menos constante en ciertas realidades del negocio que son clave. Entonces, yo me di cuenta muy rápido de que si realmente quería que Fresh tomase la repercusión y el empaque que realmente era necesario para poder tener el impacto que queríamos tener, que yo no podía hacer solo, ¿no? Ahí reconocí un poco mi inutilidad para ciertas cosas que creo que es una de las mejores cosas que puede hacer una persona, ¿no? Y tuve Total. la suerte de que conocí a Paula Arias, que es actual cofundadora de Fresh, y ella me intentó fichar a mí para el proyecto en el que estaba ella y acabé convenciéndola de que se uniera a Fresh cuando no era nada, ¿no? Cuando era yo como Sí, freelance sí. haciendo cosas. Y de ahí hasta hoy. Y de ahí hasta Qué hoy. bueno. Qué bueno. Oye, y si me tuvieras que definir qué es Fresh People, ¿cómo lo contarías? Porque, bueno, está todo el trasfondo, ¿no? Pero más rollo pitch, elevator. Yo te hablaría de nuestra misión y nuestra visión para entender Fresh ¿Vale? People. Al final, nosotros queremos poner la gestión de personas en el corazón de las empresas innovadoras y eso no es un claim barato, sino que es una realidad y es que, ostras, igual como las organizaciones han cambiado su forma de entender marketing o entender el diseño de producto y eso ha cambiado las organizaciones y por tanto ha cambiado los negocios, nosotros queremos que cambien la forma de entender la gestión de personas para que esa gestión de personas cambie los negocios, ¿no? Y Qué bueno. que esas empresas que van evolucionando y que van siendo referentes, igual como les copian el producto, o les copian el marketing o les copian infinidad de cosas, que también les copien, ¿no? Otras empresas su forma de gestionar el equipo. Para nosotros eso es Total. muy importante. Esa es nuestra misión y nuestra visión, sobre todo de cara al 31 de diciembre de 2024, que es algo que nos repetimos mucho, es que queremos ¿Vale? conseguir que haya 1.500 founders y managers que gestionan personas de una manera mucho más consciente, mucho más ágil, mucho más humana, mucho más coherente y sobre todo con mucho más enfoque de negocio. Entonces ya para conseguir eso es cuando en Fresh pues lo llevamos a una agencia que hace acompañamiento, hace recruiting y crea software para escalar esos dos servicios. Qué bueno, ahí es nada. Bueno, es el camino, ¿no?, que estamos tomando. Qué chulo. Sonar suena muy bien. Luego seguro que por dentro no es tan Esto, sencillo como suena, ¿verdad? esto ya lo sabes, que el día a día... Pero bueno, al final también el día a día es lo que marca de alguna manera para mí hay una palabra o dos palabras que me gustan mucho recordar y es la calidad en la ejecución, ¿no? Si Qué bueno. tu foco está en la calidad en la ejecución constantemente, aunque tengas visiones muy ambiciosas, cuando miras el micro, no lo Total. miras con frustración, sino lo miras con admiración, ¿no? De la búsqueda de esa Así es. calidad en la ejecución de forma constante.
Totalmente de acuerdo. Además, esa misión o visión de futuro yo creo que sirve para tener un rumbo final, ¿no? Al final, si te centras demasiado en lo micro, no sabes a dónde vas y te acabas perdiendo. Si te centras demasiado en el futuro, a lo mejor te vuelves muy soñador. Creo que en esa dicotomía, ¿no? En ese equilibrio entre la ejecución, como has dicho, con calidad y la visión de futuro un poquito más aspiracional, está no sé, la verdad. La Nosotros verdad, ¿eh? estamos también haciendo ese trabajo, y me parece asombroso. ¿Cuándo empezasteis a manejarlo de esta manera? ¿Siempre has tenido, José, esa visión? ¿O de alguna manera pues has ido encontrando, digamos, algún framework no sé, de qué manera has podido evolucionar en este aspecto? Es una casuística múltiple, ¿no? La verdad es que nosotros hemos dado una subida de nivel en los últimos 4 o 5 meses bastante importante. Entonces, ¿a qué se debe? Yo veo 3 factores principales. Venga, vamos a intentar organizarlo. Nunca me habían hecho esta pregunta, ¿eh? O sea que estoy improvisando. Venga, a por ello. Pero el primero sería haber contratado gente mucho mejor que yo. Tenemos dentro del accionariado, por ejemplo, a Laura León, que es la jefa que siempre había querido tener. Entonces, ese fue el inicio de empezar a darnos cuenta de que tener gente mejor que nosotros hacía que la empresa creciera. Entonces ya desde ahí ha sido yo digo que es una droga. Contratar gente mejor que tú es una droga. Y esa gente, claro, te exige que tú también tienes que evolucionar y tienes que trabajar sobre ciertos conceptos que igual hace un año ni te planteabas porque estabas dedicado a sobrevivir. Entonces, eso para mí ha sido demoledor, ¿no? Gente que ha llegado a la empresa y ha dicho, oye, esto está muy bien, pero vamos a trabajar hacia donde quieres ir, porque en base al propósito, en base a la estrategia, etcétera, te voy a decir si elegimos este camino, este o este. Y eso, claro, es muy potente, ¿no? Esa ha sido la primera situación, y es tener un equipo, pues, realmente de alto rendimiento, que eso es un tema. Alto rendimiento para mí es con un nivel de experiencia y de comportamientos de alto rendimiento, ¿no? Los equipos de alto rendimiento yo digo que se les tiene que medir por cómo se comportan, no por lo que consiguen. Entonces, para mí esa es una. Luego la segunda quizás es la entrada en lanzadera. A nosotros nos ha venido bien a nivel de madurez, de negocio, de que quizás plantearte cosas en el ámbito estratégico que no te estabas planteando, que te planteabas sin ver casos de éxito y sin compartir con otras empresas, y eso nos ha ayudado bastante. Y luego la tercera sería claridad en lo que queremos conseguir y en cómo lo queremos conseguir, ¿no? Entonces nosotros tenemos como 3 principios base que nos guían, que son calidad en la ejecución, como te decía antes, capacidad de renovación y de cambio antes que el resto de players del sector, y alineación de propósito, procesos y personas, ¿vale? Entonces, en esas 3 conjunciones nos damos cuenta de que, claro, tú si quieres alinear, y lo he dicho mal, propósito, personas y procesos, que sería en ese orden, ¿sí? Evidentemente necesitas tener muy claro tu propósito, si no, ¿cómo vas a trabajar para que las personas conecten con ese propósito desde el proceso de selección hasta el día a día de la organización, y mucho menos los procesos, ¿no? Entonces, esas 3 principios tan claros nos ayudan mucho, ¿no? Porque te hacen pensar en 3 momentos temporales totalmente distintos. Totalmente, además me suenan a raíles sobre los que luego rodar, ¿no? El resto de cosas. Oye, ¿cuántos sois, José? Pues depende de cuándo publiques el podcast, seremos unos u otros. Pero me encanta vivimos en un punto indeterminado entre 18 y 21. Ahí, en un punto. Vale. Ahí. Sí. Venga, me parece, ya es un absoluto reto. Y esto que estás contando tiene, pues eso, un reto extra, ¿no? Que es no solamente saberlo, sino comunicarlo entre vosotros, ¿no? ¿Cómo haces para que...? Porque yo entiendo que este tipo de conocimiento profundo de cuáles son los propósitos y demás, tiene algún punto de partida, ya sea una persona o un equipo de personas dentro de vuestra empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis para trasladar esas ideas al resto de la compañía? ¿O de qué manera os coordináis para que estéis todos unidos un poco en torno a esos propósitos? A ver, nosotros jugamos con ventaja porque al final nos dedicamos a esto. Y eso ayuda. Claro, por eso hay que preguntarte a ti. Porque tenemos resortes. Entonces, varias cosas. Al final,
nosotros trabajamos el propósito de una forma muy amplia en el que tenemos distintos puntos del año donde reflexionamos sobre cómo nos estamos acercando o alejando de ese propósito y cómo la gente participa de ese propósito. Para mí eso es principal. Vale. En segundo lugar, abrimos muchos espacios para trabajar también la visión. La visión de la compañía la hemos construido entre todo el equipo, trabajando juntos durante 2 días, porque al final para mí era imprescindible que la gente le vibrase algo por dentro cuando ve ese número de 1.500 founders y managers, y eso ha sido muy chulo. Y luego hay metodología, ¿no? Al final, para mí trabajar con OKRs es un muy buen sistema, entendiéndolo como orientación del negocio hacia lo que quiero conseguir, ¿no? O lo que me mueve a nivel de propósito. Luego hay conceptos, hay un sistema de gestión muy chulo que se llama la dirección por misiones, que al final te permite entender la misión de un sentido más amplio en el día a día operativo de la organización. Entonces nosotros cogemos varios conceptos de eso para que constantemente en cada cosa que hagamos podamos repercutir esto sobre cómo impacta en el propósito de la organización. Qué bueno. Pero al final creo que hay una parte muy importante que es alineamiento entre las personas que tienen la suerte de poder liderar a otras personas dentro de Fresh. Esas personas tenemos que estar muy alineadas, tenemos que estar muy conectadas con aquello que queremos conseguir, y luego que tengan herramientas para generar conversaciones de calidad con su equipo respecto a este tipo de temas. Te pongo un ejemplo. Si nosotros estamos trabajando, ¿no?, todo este paso adelante a nivel de gestión de personas, imagina que una persona propone hacer un tipo de gestión, yo qué sé, pues una dirección por objetivos al uso, ¿vale? Sí. Eso lo normal sería decir, no, esto no encaja porque no es lo que el cliente quiere de nosotros y ya está, ¿no? Nosotros no, nosotros paramos y dedicamos tiempo a, oye, ¿por qué has planteado esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo encaja esto con el propósito de Fresh? ¿Cómo encaja con la cultura? ¿Cómo encaja con nuestro aporte de valor nosotros llamamos partners a los clientes, pero bueno, a los clientes? Entonces, todo ese razonamiento nos es de mucha utilidad, ¿no? Y también trabajamos mucho en la documentación de todo eso. Igual, y vuelvo a lo mismo, igual como en producto las empresas cada vez más son excepcionalmente buenas documentando cómo se diseña el producto, toma de decisiones, planteamiento, ratios, data, etcétera, ¿no? Cada vez más vemos esa tendencia. Sí, así es. Documentar cultura es igualmente importante. Entonces, nosotros hacemos un trabajo que requiere tiempo, pero de, oye, cuando una conversación se ha repetido 2 veces, ostras, eso lo llevamos a un documento que tenemos, que es como un poco la Biblia de Fresh, donde cuando quieres consultar cualquier cosa, lo más fácil es que te lo encuentres ahí, ¿vale? Qué bueno. Y entonces ahí pues te puedes encontrar casos reales de, oye, ¿por qué se ha tomado esta decisión o esta otra? A nivel cultural, que muchas veces es invisible y es muy difícil. ¿Por qué se planteó este reto y no este otro? Incluso porque este email que se envió no tiene sentido dentro del propósito o la cultura de Fresh. ¿Te acuerdas en el instituto cuando te hacían hacer comentarios de texto? Absolutamente. Pues yo hay parte de mi tiempo que cuando veo que algo se repite, hago comentarios de texto de emails. Y de por qué ese email encaja o no encaja con el propósito de la organización o con la cultura, y lo compartimos con distintas personas, yo y tú cómo lo ves y tal, para generar esa construcción y esa gestión del conocimiento que al final es clave si quieres ir rápido. Estoy súper de acuerdo contigo. Por aquí, hablamos que creo que Fresh People tiene 5 años y pico. En Bisiesto tenemos unos 4 y medio, entonces estamos en una situación de empresa relativamente parecida. Nosotros a nivel de personas estamos como en la mitad que vosotros, estamos en 10. También dependiendo de cuándo se escuche el podcast, pero seguramente un poco más lento que vosotros por el punto en el que me has comentado que estáis. Y ese afán de documentación y de hacer accesible la cultura, los procesos también, para mí es algo súper relevante en lo que estamos centrando nuestro foco desde el año pasado más o menos, ¿no? Digamos que vimos que nos pillaba el toro y entonces tuvimos que ponernos manos a la obra. No es que fuéramos muy listos, nos llevamos la torta y entonces empezamos a hacerlo, ¿no? Y se me ocurre un reto que quiero compartir contigo, que es que una vez tienes esta documentación dentro de el sistema o herramienta que tú quieras,
una vez lo has compartido incluso con las personas que tiene sentido que compartas en ese momento, ¿qué pasa con la gente que entra el año que viene, ¿no? ¿Hasta qué punto, cuando esto se empieza a hacer grande, por muy ordenado que esté, sigue siendo accesible o válido? ¿O cómo enfrentas ese reto? Porque entiendo que es un Muy reto bien. para todos. Muy buena pregunta. Mira, lo primero que yo diría es que no hay que fliparse. Me encanta. Porque muchas veces nos flipamos 100%. los y las CEOs de startups y managers en general, pues te flipas. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo algo chulo y lo ves muy claro y dices, ostras, pues esto lo voy a compartir y lo voy a documentar. ¿Qué sucede? Que como te flipas y lo has hecho tú solo, aunque lo que estés haciendo crees que es increíble, como el equipo no se siente parte de eso, cuando entra una persona nueva, nadie está preocupándose de, oye, esta persona estará leyendo este documento y estará conversando sobre qué significa calidad en la ejecución en Fresh. ¿Y alguien le habrá contado algún caso real de cómo hemos pensado en esto? Nadie. Y encima, como estás flipado y crees que eres el más ocupado de la empresa, pues tú tampoco lo haces. Entonces, para mí eso es lo más importante. O sea, todo lo que crees de forma unidireccional a nivel de gestión de personas dentro de una organización está condenado a morir por aburrimiento. Y eso para mí es una... Sí. Y yo soy el primero, que te flipas y dices, oye, pues voy a hacer no sé qué. Sí, te vienes arriba. Y luego la demostración evidente es que tú eso lo dejas y aquello muere. Entonces, primero, co-crear. Que el resultado no va a ser lo que tú tenías en tu cabeza, pero es que tu cultura tampoco... Claro. Y tu cultura tampoco es lo que tú tienes en tu cabeza, que es tu cultura. Correcto. Te pongo un ejemplo. Nosotros teníamos 4 valores antes que eran compartir, crecer, impactar y disfrutar. ¿Vale? Esos eran nuestros 4 valores, que ahora estamos en proceso de revisión. Y hay una cosa que define la cultura de Fresh que no está ahí, que ha traído la gente de nuevo, que es el esfuerzo. Y eso no estaba recogido de forma protagonista en ningún valor. Pues, claro, cuando una persona entra a una organización, lo primero que ve es esfuerzo, pero todo lo que hemos hecho a nivel de valores alrededor del proceso de selección, etcétera, no le ha hablado de eso. Ostras, claro, pues, entiendo. Entonces, para mí, co-crear es el punto fundamental. Luego, que esto es un continuo, no es que tú coges, lo comunicas una vez y ya está, sino que esto es continuo y hay que guardar espacios de forma continua para hablar otra vez de cosas que ya has hablado a nivel cultural y generar debate sobre esto. Tercera... Me encanta, perdóname, qué bien dices que hay que repetir las cosas varias veces. Sí, constantemente. Pero sí. Nunca se sobrecomunica. Nunca se sobrecomunica. No pasa en tu pareja o no pasa con tus amigos, imagínate con una unión de personas que más o menos pueden perseguir algo en común, que es lo que es una empresa al final, claro. que, oye, que al final cada uno viene con sus experiencias, mentalidad, ilusiones, vicios. Entonces, claro, es muy complicado, ¿no? Y más donde el conocimiento es parte clave de todo eso, que entonces ya no estás gestionando en un entorno productivo del siglo XX, sino que estás gestionando en un entorno productivo del siglo XXI, que es totalmente distinto. Entonces, para mí, después de sobrecomunicar, la tercera sería la alineación con el equipo de management. Esto tiene que estar todo el equipo de management súper alineado en que esto es importante. Si no, estás perdido ahí fuera. Y por último sería un buen proceso de onboarding. Y para mí eso es fundamental. Claro, si tú has co-creado todo el trabajo cultural y has co-creado tu proceso de onboarding, va a haber muchas personas que van a estar muy por la labor de fomentar que la gente que entre se alinee con la cultura. Y si quieres te pongo un ejemplo súper claro de esto, ¿vale? Ahí me flipa viajar, ¿vale? Yo tú sabes que tengo 2 o 3 pasiones bastante clave y una es viajar. Ahora desgraciadamente viajo poco, pero he viajado mucho en esta vida. Y viajar solo. Viajar solo es lo que más me gusta. De rollo mochila a la espalda y mochila a la espalda, y explorar, ¿no? Sí, un país o dos y explorar, ¿no? Entonces, en una de esas aventuras acabé en Camboya, en una isla que no había ni wifi, ni había nada. Y yo llegué allí y veía a la gente como muy simpática. Tú llegabas allí, llegabas a una barquita pequeñita, Korong San Loem, se llama la isla, en el sur de Camboya, por si a alguien le mola, y llegas en una barquita pequeñita, llegas allí y ves a la gente, una mezcla de occidentales y asiáticos, y que es verdad que
probablemente más occidentales que asiáticos. Oye, muy simpática y muy como presentándote gente muy rápido, como decías, ostras, aquí Eso choca, ¿eh? a esta gente le pagan para hacer esto. Yo pensaba, ¿les Dudas de pagan? ellos, ¿eh? Claro. Sí, sí. Claro, llegaron las 11 de la noche y ya conocías a todo el mundo, te habían metido en 7 8 conversaciones. Además, cuando viajas solo, pues eso lo agradeces un montón. Claro. Y de repente llegan las 11 de la noche, apagan las luces, sacan un par de botellas de alcohol y montan una fiesta espectacular. Y yo, claro, como ya eres amigo de esa gente, porque llevas como 10 o 12 horas comiendo juntos, tal. Al día siguiente, cuando llegas cuando llegas a las, yo qué sé, las 12 del mediodía o algo así, ¿Sí? y ves que llega gente nueva, ahí lo entendí yo todo, porque yo era el primero que quería integrar a gente nueva, porque sabías que entonces la fiesta que te ibas a pegar con la gente iba a ser mucho más divertida. Entendido. Entonces, claro. Como la gente se había hecho dueña del reto, ¿no? Qué que bueno. era, oye, sabemos que cada día aquí hay una fiesta y lo chulo es que nos conozcamos todos para pasárnoslo bien, la gente integraba desde el principio a la gente que llegaba. Y eso yo no lo había visto en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que eran dueños, esas personas eran dueñas del reto, sin que nadie les pagase por ello. Simplemente para conseguir su objetivo individual Eso es. sabían que había un objetivo grupal muy potente. Y a mí eso me marcó mucho. A mí eso me marcó mucho. Y es algo que yo trabajo mucho en el onboarding, ese planteamiento de, oye, si tú quieres que esta persona dentro de un año esté teniendo una contribución relevante en el negocio y haciéndonos la vida mejor al resto, todos nos tenemos que encargar de que su experiencia de inicio sea lo mejor posible. Qué bueno. Me encanta la experiencia, cómo la cuentas. Estoy seguro de que no es la primera vez que lo haces, sobre todo de cara a tu equipo. Seguro que es una anécdota que muchas veces ha salido porque... la he contado 3 veces solo, ¿eh? Me parece muy valiosa, ¿eh? Me parece muy valiosa. Oye, me has hablado, José, de un montón de cosas apasionantes, pero comentabas la importancia de alinear a los managers, ¿no? A la línea de management. Y creo que te puedo preguntar un poco sobre la evolución del equipo, ahora que sois 2 decenas de personas o estáis por ahí. ¿Cómo ha ido evolucionando este equipo, ¿no? ¿Qué tipos de departamentos tenéis? Y si hay personas que están gestionando pequeños equipos dentro de la empresa, ¿cómo lo organizáis? Nosotros tenemos una mentalidad muy horizontal, donde el management tiene 2 retos principales. Alinear personas con propósito. Al final, ese trabajo de propósito, persona, y luego el proceso lo construyes con el equipo. Entonces, ese alineamiento. Y luego generar entornos de contexto, ¿vale? Contexto de feedback, contexto de estratégico, etc. Ese es el trabajo, ¿no? Entonces eso implica desarrollo del talento, etcétera, pero digamos que no es un management vertical como podrías plantear en otro tipo de contextos. A partir de ahí trabajamos con áreas de trabajo. Nosotros entendemos no como departamentos, sino como áreas. De hecho, las subáreas de esas áreas pueden entrar en contacto con otras áreas. Es algo un pelín complicado, ¿eh? Nosotros al final... Entiendo, perdóname, José, si a vista de pájaro, corrígeme, ¿vale? Es como si fueran, en vez de departamentos que muchas veces los pensamos como cajones cuadrados y cerrados. Exacto. Cuando hablamos círculos. En realidad, eso es. A vista de pájaro son círculos que tienen tangentes, ¿verdad? Tienen como intersecciones. Exacto. Eso es. Genial. Eso es. Así es. Entonces, cada círculo tiene una misión concreta. ¿Vale? Pues Growth, ¿qué misión tiene Growth? Pues quizás podrías pensar que es vender más, pero en Fresh es conseguir que el camino esté allanado para que haya 1.500 personas en 31 de diciembre de 2024, ¿no? Que están trabajando con la metodología de Fresh, ¿no? Es la misión grande, la larga, ¿no? Del área de Growth. Digamos la superior, eso es. Exacto, del área de Growth. Luego Growth, por ejemplo, tiene 4 subáreas, que es marketing, es brand y content, es comunidad y es product design, ¿no? Por ejemplo, esas son las 4 áreas de Growth. Claro, product design está en plena intersección con el área de producto, evidentemente, porque al final... Claro. Pero es que a la vez el área de producto intersecciona con el área de innovación, porque evidentemente nosotros innovamos para generar metodología que podemos bajar a servicios, pero que luego se convierte en software aplicado al día a día de esas organizaciones. Entonces, ahí hay una intersección muy grande. Pero claro, es que el área de innovación tiene una intersección muy grande con el área de impacto, que es el corazón de la organización, que es la gente que traslada el conocimiento
a las organizaciones y genera el impacto en las empresas. Y todo esto al final está, digamos, amarrado, ¿no?, por un área de finanzas y operaciones que controla y promueve que todos estos otros áreas al final generan rentabilidad para la organización. Me gusta mucho la idea. Te voy a dar una visión un poco simplista, y es que somos más tontos de lo que nos creemos, ¿no? Entonces, a veces, para aprender las cosas, esto lo suelo repetir mucho, y lo mismo que hablaba de los cajones como departamentos, ¿no? Para entender la realidad nos hace falta meterla como en pequeñas cajitas, ¿no? Y acotarla. ¿Y qué son las matemáticas? ¿Y qué es la astronomía? ¿Y qué es la lengua? ¿No? Y al final todo está mucho más relacionado de lo que parece, pero tenemos que dividirlo para entenderlo, ¿no? Entonces, al final, es de nuevo, un poco un equilibrio imposible, ¿no?, entre cómo puedo dividir las cosas, lo necesario para que la gente pueda entender cómo atacar cada problema pequeño, pero manteniendo la unión suficiente como para tener la visión global que nos permite estar centrados en un propósito, en una misión y demás. Me parece un reto imposible al que nos enfrentamos todas las empresas, yo creo, ¿no? Sí, de hecho, mira, te pongo un ejemplo bastante aterrizado. Nosotros las job description las construimos en base a roles. ¿Por qué? Porque igual como tú en tu vida personal ejerces distintos roles, ¿no? El rol de pareja, el rol de emprendedor, el rol de hijo, el rol de X, ¿no? Todos esos roles en las y todos esos roles son necesarios para que tu contexto vital funcione. Claro. En las organizaciones sucede lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos a pensar que en una empresa de rápido crecimiento tú tienes que crecer y decir, vale, ahora necesito mi Chief Product Officer, que me voy a copiar la job description del de al lado porque ese sabe mucho y entonces esto es lo que voy a hacer. Claro. Entonces, tenemos ese enfoque, o el otro enfoque es, pues tengo a fulanito, pues le voy a crear el puesto a medida a fulanito, que ese es el error más común, ¿no?, que es adaptar puestos a personas. Nosotros lo que entendemos es una situación distinta. Nosotros creamos puestos basados en roles que dan respuesta a lo que hoy y en la próxima etapa el negocio necesita. Y a partir de ahí elegimos a las personas adecuadas para que jueguen ese puesto con las cartas que tienen, que son esos roles. Entonces eso te lleva a que te encuentras, pues, en este caso, la directora o la jefa o la líder o como lo queramos llamar del área de innovación, que además es squad lead de uno de los equipos de impacto. Wow. ¿Qué te aporta eso? Te aporta una visión 360, te aporta una gestión del conocimiento brutal. Hay una serie de cosas que se relacionan mucho con esa situación. A cambio, ¿qué te pide ese sistema de gestión? Que tú en el proceso de recruiting tienes que ser capaz de identificar si una persona se va a sentir a gusto viviendo en un rol en el que está en el top management de la organización y a la vez está en el top operativo de la organización, por ejemplo, ¿no? En este caso, que no es tan fácil. No, me parece, o sea, lo que me cuentas, ya te lo digo que me parece apasionante. O sea, de verdad, apasionante. Son temas además maravillosos. Quiero hacer un paralelismo y luego intentar conectar esto con el deporte, esto de los roles que hablabas. Entonces voy primero con el paralelismo, que es que me ha recordado mucho a cuando hablo de las marcas. Sabes que en Bisiesto, pues bueno, trabajamos branding, UX y también desde una perspectiva intentando que sea muy holística, ¿no? Para precisamente intentar romper esos cuadraditos, ¿no?, esos cajones estancos que a veces se crean en el conocimiento. Y me pasa cuando hablamos de las marcas que da igual dónde la veas, igual que una persona puede jugar distintos roles, para nosotros una marca es muy, muy parecida. Y lo mismo tienes que poder reconocerla cuando está en un evento que cuando está en algo muy serio, que cuando estás viéndola desde la perspectiva interna de una empresa o, digamos, desde cualquier alternativa. Es decir, que tú eres tú, tengas una corbata en la frente y estés dando vueltas en una hoguera en medio de la playa, como si estás en una boda haciendo un brindis para todos los invitados o si estás tirado en el sofá en calzoncillos. Y además no solamente eres tú, sino que además eres reconocible, ¿no? Entonces, bueno, creo que estaba como muy relacionado, o sea, todo el rato me venía la misma imagen de que efectivamente somos mucho más, pero hay roles que es importante definir y que son útiles en determinados contextos, ¿no? Eso era un poco la conexión primera. Y que cada uno tiene una aportación de negocio. Es decir, que al final la gestión de personas, los antiguamente llamados recursos humanos, tienen una deuda clara con el negocio en los últimos 50 años.
Y es que han creado un ecosistema donde se habla mucho de gestión de personas y lo ves en los foros de recursos humanos, ¿eh? Estamos todo el día hablando de gestión de personas, pero no se habla de negocio. Entonces, claro, al final esto va de negocio. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero eso es así. Si no, pues hay otro tipo de contextos donde puedes trabajar, pero esto va de negocio. Entonces, dentro de esa situación, nosotros lo que entendemos es que la gestión de personas tiene que ser un motor del negocio, ¿no? Entonces, cuando tú defines un puesto con distintos roles, tú tienes que tener muy claro ese rol dentro de un año, qué impacto tiene que estar generando en el negocio. Porque si no haces ese pensamiento, entonces le estás coartando a la gente la posibilidad de dar el 100% de su potencial, que solo va a poder dar cuando esté en contacto con el negocio. Qué bueno. Me gusta mucho tu visión, José. Ya te lo he dicho al principio y a medida que avanza la conversación me estoy disfrutando como un enano. Yo también, voy con la comparativa con el deporte, porque me hablas de los roles y no estoy seguro, pero de repente me ha venido ahí la idea. Digo, oye, esto puede tener que ver, porque no lo he contado, pero si quieres profundizamos un poco sobre eso. Creo que eres muy fan del fútbol sala, que además eres vicepresidente en un club de fútbol, ahora nos cuentas. Pero primero eso, me gustaría saber en esa experiencia tan cercana con el deporte y la gestión de equipos deportivos, hasta qué punto hay esta similitud de roles, ¿no? Porque en un partido de fútbol, yo no soy muy bueno en fútbol, pero sé que hay posiciones, en fútbol además son muy cambiantes, hay como rotaciones. Cuéntame, ¿hay unión en esto? ¿O como me estoy imaginando? ¿O me he flipado? Hay una unión preciosa, de hecho. De hecho, para mí el concepto de alto rendimiento, que creo que el otro día Emma Giner hacía un post sobre esto y estaba muy acertada, ¿no? Creo que es un concepto que se está pervirtiendo, porque al final entendemos rendimiento como productividad, la productividad que genera una máquina, ¿no? Que es un concepto del siglo XX. Pero si entendemos el alto rendimiento en el deporte, te das cuenta de que es otra cosa, ¿no? Tú ves a Nadal, Fernando Alonso o cualquier deportista que se precie de cualquier disciplina, porque siempre vamos a mirar los deportes mayoritarios, ¿no? Pero alucinas cuando ves a un jugador de voleibol visualizar durante toda la mañana antes del partido cómo es su saque de voleibol. Entonces, para mí, el alto rendimiento es eso, ¿no? Cómo tú trasciendes lo que se espera de ti a nivel de ejecución para estar en un contexto de mejora continua que impacte en los resultados. ¿Qué tiene el deporte que no tiene casi nada en este mundo? Que es un estresor maravilloso. La competición, la alta competición es un estresor constante y encima con resultados a muy corto plazo, ¿no? Se parece un poco a una startup a mí, por eso creo que bueno, hay tres cosas que se parecen bastante, que son los equipos de alto rendimiento deportivo, los equipos de alta cocina y las startups. Se parecen. Se parecen Ahí bastante. En la cocina conectamos, ¿eh? Me flipa también el paralelismo. Lo he visto por Twitter, que eres muy cocinitas. Pues eso se parece mucho, porque al final tienes ego, tienes una dependencia de un feedback que vuelve muy rápido y que además vuelve de una manera brutal, ¿no? Casi instantánea. Sí, como un tsunami, ¿no? Que te puede arrasa con todo. Y esa altísima exigencia, la alta competitividad, ese estresor, hace que sea una oportunidad brutal de tener que sacar lo mejor de ti mismo. Entonces, a mí el deporte lo que me ha regalado durante estos últimos años es esa mentalidad que he conseguido trasladar a la startup, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la calidad de la ejecución. En cualquier deporte, cualquier deportista que se precie lo tiene clarísimo, no se lo tienes que explicar. Sabe que un movimiento de mano, de cintura, de tobillo puede ser la diferencia entre ejecutar bien y no ejecutar bien, y se pasa horas y horas y horas practicando ese movimiento, pues si es en básquet de muñeca, si es en fútbol de tobillo, si es en lo que sea, ¿no? Entonces, eso, ese estresor, porque luego también te estresa a nivel mental, ¿no? Porque tú imagínate, ¿no? Que estamos educados para ganar y tú pierdes un partido y pierdes el otro y pierdes el otro. O sea, ¿qué sentido hay detrás de perder 3 partidos seguidos? ¿No? A nivel vital, ¿qué hay detrás? Si tú eres deportista para ganar, detrás de perder 3 partidos seguidos o de descender una categoría o de hacer una mala racha o de si eres delantero de no marcar goles o si eres portero de haber hecho 2 cagadas 2 partidos seguidos que le cuestan 6 puntos al equipo, ¿qué hay detrás de todo eso, ¿no?
Entonces, esa exigencia mental para mí es precioso, ¿no? Y es el paralelismo que yo veo que es ese estresor Total. que te obliga a pensar de una manera mucho más sana, mucho más consciente y mucho más inteligente, y que en las empresas es más raro de ver, ¿no? Entonces, yo trato de llevarme esos aprendizajes al día a día de la organización. Me encanta. Y cuando cuentas, hablabas de pues que ha sido un mindset, ¿no? A nivel mental lo que impacta, le pongo un asterisco, con tu permiso, y añado la coletilla emocional, que sé un poco que va por ahí en realidad, ¿no? Es la gestión emocional, gestión de la derrota. ¿Para qué me ha servido, no? Pues yo creo que, si me permites resolver esa pregunta sin que sirva de precedente, una sería para aprender. Y cuando no aprendes es que no torcí la muñeca suficiente, o sea, cosas prácticas, donde sí aprendes es en lo personal, en la gestión emocional, ¿no? En el deporte yo creo que ocurre continuamente, y como tiene ese componente, no sé si en ligas, como decías, alto rendimiento, ¿no? Pero cuando te lo tomas en serio, tiene ese componente de juego que te ayuda a enfocar que cuando estás siendo derrotado, al final estás aprendiendo a ser mejor también, ¿no? No necesariamente a mover mejor la muñeca, pero a encajar mejor los golpes, a ser más resiliente, bueno, y todo esto también lo conecto mucho, ¿no? Para que veas que también estoy muy enchufado con todo esto y que, joder, vamos, 100%. me parece que toda la gente que realmente tenéis esa mentalidad de deporte y la vivís de esta manera, creo que el aporte que luego lleváis a vuestras empresas es brutal, ¿no? Y ahí es cuando me entra un poco la envidia, decir, joder, ¿qué hacía yo en el sofá en vez de pelearme con estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que son momentos de la vida, ¿eh? Ahora si quieres 100%. hablamos de cómo llego yo al deporte de alto rendimiento, porque ha sido Vale. por casualidad. Pero sí que es cierto que al final, cuando estás ahí, dices, ostras, tío, si yo pierdo y no aprendo, perder no sirve de nada. Y No sirve de esto nada, claro. te empieza a cambiar la mentalidad, ¿no? Entonces, De nosotros acuerdo. hablamos de que, por ejemplo, ¿no? En el Alcia Fuerza hablamos a nivel de equipo interno de que la derrota es un peaje que pagas por obtener un aprendizaje. Pero que para conseguir eso, tú tienes que haber sido capaz de llevar al rival a un nivel de exigencia suficiente para que te rete a ti y, oye, que te gane, ¿no? Porque entonces te va a sacar las Sí, sí. vergüenzas, vas a descubrir cosas que no sabías sobre tu propio juego, sobre tus debilidades a nivel individual. Pero claro, si tú no pones esa... Al final, para que dos jueguen, dos tienen que querer jugar. Sí, Entonces, a sí. medida que los dos elevan el nivel, que es lo precioso de la competición, mayor es el resultado que ambos se llevan, independientemente del resultado a nivel de marcador, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es un poco lo chulo de todo esto, que cuando tú tienes esa mentalidad, el deporte se vuelve como un revulsivo para sacar aprendizajes que luego puedes aplicar en toda tu vida. A todo. Eso, Sí, sí. si tenéis oportunidad de escuchar algún podcast de Imanol Ibarrondo, que te lo comentaba antes, Sí, sí, sí. Me has dicho que tienes entrevista en vuestro podcast. sí, nosotros hemos tenido la suerte de entrevistarle, además tiene un libro maravilloso, pero la historia de su vida es esa. Qué bueno. Él dice que como jugador, él era jugador de Primera División, además debutó muy joven en Primera División en fútbol. Era muy normal, pero que cuando ya se había retirado, etcétera, y descubrió todo lo que podía haber aprendido, se dio cuenta de que si hubiese tenido a alguien al lado que le hubiese ayudado en ese proceso, ostras, como ya no hubiera ganado más o menos, sino que como un futbolista hubiese disfrutado muchísimo más de la experiencia. Absolutamente. Me gusta mucho, y la recomendación, hago un poquito de hincapié. Luego, aparte de poner el podcast que tenéis en Fresh People, que es una chulada, que ya te he contado Muchas que lo escuchamos gracias. habitualmente, y Muchas os lo gracias. recomiendo a todas las personas que os interese todo lo que tiene que ver con organización, crecimiento, personas, incluso autogestión. Hay programas muy variados, a que os suscribáis y le echéis un vistacillo, tanto en YouTube como en Spotify, creo que estáis también. Sí. Pondremos los links luego, y si me acuerdo también el de Imanol que decías, porque me lo has comentado 2 veces, la temática me flipa, y lo voy a dejar a tiro para quienes os animéis, o sea, sin ninguna duda. Totalmente. Muy bien, muchas gracias. Pues, no, hombre, joder, a ti por compartirlo y por dedicar ese tiempo a crear ese contenido. Me has dicho que a lo mejor te animabas a contarnos cómo habías llegado al deporte de alto rendimiento, y yo ya estoy en ascuas desde hace 5 minutos. Claro. Bueno, al final, uno de mis mejores amigos hace cuestión de 5 años cogió un equipo de fútbol sala aquí en Alcira que, bueno, todos los conocíamos, pero un equipo que estaba en tercera división, además estaba en un momento complicado, difícil, con una escuela, no sé si habría 10, 12 niños en la escuela. Wow.
Y él, bueno, pues llegó ahí un poco de rebote, pero al final es lo que tiene, ¿no? Cuando pones gente con talento en el lugar adecuado pasan cosas. Y empezó a evolucionar esto y empezó a tirar mano de amigos, ¿no? Para hacer cosas. Yo iba viendo un poco de reojo lo que iba haciendo, me iba preguntando, íbamos trabajando cositas de una forma muy externa, pero claro, te das cuenta de que al final pues empezaban a llegar los resultados, ¿no? El equipo subió de tercera división a segunda B, ese mismo año de segunda B a segunda, todo con presupuesto de tercera división. Sí, sí, sí. Se consiguió mantener en segunda división el año del COVID, que fue durísimo. Dificilísimo. Se pasó de una escuela de 10, 12 niños a una escuela de más de 300 niños y niñas. Actualmente creo que ya este año estamos por los 400. Sí, sí. Hostia, eso sí que es una burrada. Algo muy bestia, sí, sí, con una masa social de igual 20 personas que asistían al pabellón a más de 2.000 de media que asisten actualmente para el equipo senior, sí. El equipo femenino. Que, a la muy gente chulo, que estáis haciendo eso posible, porque son unas cifras estratosféricas. Sí, sí. O sea, el cambio. Toda la gente que trabaja allí, a la gente que trabaja allí full time, la verdad es que es muy bestia lo que han conseguido. Sí, sí, sí. Fíjate, ¿no? Incluso un femenino que prácticamente no existía, al devolver el femenino a competir para poder ir poco a poco llevándolo a primera división, que es un poco la visión, con ya una vertical de femenino que empieza a llenarse de niñas que les flipa el fútbol sala y que pues no tenían esa oportunidad, incluso generando ese gusanillo, ¿no? En niñas muy pequeñas que ven natural, ¿no? Ir a ver partidos de fútbol sala de sus hermanas mayores y cosas que quizás antes no sucedían tanto, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, yo empecé a trabajar con ellos en dos vertientes, que uno era la parte de valores para la escuela. O sea, tenemos algo muy chulo en la escuela, es que nosotros hablamos de una escuela 360 donde trabajamos la parte deportiva, pero eso solo es una parte. Nos interesa mucho la parte de valores de los niños y niñas como una de las piezas fundamentales del trabajo. Además es muy chulo porque tú estás viendo un partido, a mí me mola, ¿no? Yo el sábado por la mañana me voy al pabellón y está jugando el infantil o el cadete o incluso el Benjamín y te encuentras a niños y niñas que dicen, oye, ya, pero es que nosotros tenemos un valor que es trabajo en equipo y tú aquí, no sé qué. Y eso está sucediendo. Y la gente, o sea, niños que están hablando de eso, que es muy chulo, y luego padres. José, perdóname, esto que me estás diciendo es exactamente lo que has contado antes. Esos niños están invitando a la fiesta. Exacto. A los que llegan nuevos. Exacto. Y lo disfrutamos un montón desde fuera porque ves que al final estás contribuyendo a algo más, ¿no? Y la escuela de padres también brutal. Es una cosa de padres y madres que está yendo muy guay porque al final viendo, ¿no? Lo que hay en el fútbol, que lo vemos todos los años, movidas y peleas y tal, el hecho de que dediquemos tiempo a, oye, ¿qué le vas a preguntar a tu hijo o hija cuando acabe el partido? Porque si vas a preguntar si ha ganado o ha marcado un gol, para eso no le preguntes nada, pregúntale cómo se lo ha pasado, qué ha aprendido, qué va a poner en práctica en el próximo partido, ese tipo de cosas, ¿no? Y nada, la verdad es que yo estaba en esa faceta y en la de coaching deportivo para el primer equipo, senior, masculino. Y la vida pues me ha ido llevando a la directiva al lado de Vicente porque, bueno, la cosa se ha puesto seria. Estuvimos a 20 segundos de jugar una final de ascenso a primera división este año. 20 segundos. A 20 segundos. Y bueno, vemos que el proyecto va cogiendo tamaño. Es cierto que hemos pasado de ser el presupuesto más bajo de toda la liga a ya tener un presupuesto para competir. No de los más altos, pero bueno, competir, tenemos un entrenador que no nos merecemos, que vive toda esta parte de cultura y de valores al 200% y que es muy chulo tener a alguien tan enfocado a eso dentro de alto rendimiento. Y esa es la experiencia, ¿no? Cualquier empresa que quiera patrocinar Energía Fútbol Sala, Miguel, y aprovecho, tenemos varias opciones, entre ellas un business club que va como un tiro, que mezcla empresas tradicionales con empresas tecnológicas, que son oportunidades de unirte a esa experiencia del alto rendimiento de la que se aprende un montón. Pues me encanta la idea. ¿Sobre esto hay algún tipo de link que se pueda poner para que la gente pueda cotillar y profundizar? Por animarme y ponerlo también en las notas del podcast. Te pasaremos, si quieres luego te paso el link de la web, de las redes sociales, incluso del dossier de patrocinios, del Business Club, sobre todo,
que es muy chulo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues por favor, te animo a ello porque me parece que estáis haciendo una labor increíble y no hay más que escuchar los números que decías, pero luego ya no solo el qué hacéis, sino cómo lo hacéis, que yo creo que es lo más relevante del asunto. Y tengo, José, 2 preguntas. A ver si me acuerdo. A ver, a ver. La primera es ¿quién ha hecho el proceso de selección del entrenador? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Además, te la voy a responder en 2 sentidos, que es esa, pero luego la segunda, que es la clave, es cómo se hace el proceso de selección de los jugadores. Porque aquí en el CIA Fútbol Sala no entra nadie que no encaje con la cultura del club, por muy crack que sea. Y eso en alto rendimiento no es fácil, ¿eh? No, Entonces, no es fácil. si quieres me lanzo a contestarte esta y luego vamos a la siguiente. Fuerte. Bueno, esto Vicente lo cuenta mejor que yo, que es el presidente, pero él cuando llegó, nuestro actual entrenador entrenaba en Primera División, en el Levante, y bueno, la verdad es que desde el principio vio que se estaba montando una directiva de gente joven, etcétera, y dijo, oye, yo ahora mismo pues estoy en un proyecto en Primera División, pero lo que necesitéis para ayudaros, claro, tú piensas que era un proyecto en Tercera División a punto de descender, lo que necesitéis para ayudaros, pues que os recomiende a algunos jugadores que puede interesarles una opción en Tercera División o cosas así, pues yo encantado de ayudar. El hecho es que al final pues los resultados no le acompañaron en Primera División. No estaban mal, pero bueno, al final estas cosas del alto rendimiento pues tienen esas cosas que de repente pasa por ahí algún directivo que decide que ya no te da más margen para hacer las cosas bien. Aquí. Exacto. Entonces él salió y bueno, es muy, quizás un poco tomando conciencia, ¿no? De joder, no tenía sentido esa salida. Además es una cosa que ahora se comenta mucho visto los resultados. Pero bueno, sucedió y ahí Vicente tenéis la caña preparada. Ahí Vicente estuvo muy rápido para eso, ¿no? Para ofrecerle la posibilidad de que se uniera al proyecto al año siguiente, ¿no? Porque evidentemente no podía entrenar ese año ya, pero al año siguiente sí que podría entrenar. Y ya fue así. Él cogió el equipo en Tercera División, ese año se ganó la Liga, se fue a Segunda B, se ganó la Liga en Segunda B, se subió a Segunda y se mantuvo. Y es una persona que yo admiro muchísimo porque mezcla una pasión irrefrenable por la calidad en la ejecución y una pasión irrefrenable por el trabajo en equipo y la cultura del equipo. Entonces, ahora que estamos en otra situación donde estamos trabajando un tipo de fichajes diferente, ¿no?, a lo que probablemente sucedía en Tercera División, seguimos con esa mentalidad, ¿no?, de aprovechar los recursos al máximo, de exprimir. Tú imagínate que nosotros competimos contra clubes que tienen 6-7 sesiones a la semana de entrenamiento y nosotros tenemos hasta hace poco 3. Entonces el cambio es brutal. Exprimir cada sesión. Es el doble. Claro. Exprimir todo al máximo es imprescindible. Entonces esa cultura la hemos trasladado a cómo fichamos, ¿no? Entonces toda persona que va a fichar por el club vive un proceso donde se le explican los valores, se le explica cómo se toman decisiones, se le explica que al final aquí nadie tiene su puesto, porque sucede en muchos clubes, ¿no?, que tienes el puesto asegurado, aquí no. Y a partir de ahí, si tú estás ok con esta cultura, esta filosofía, este proyecto y todo esto te hace sentir cosas por dentro, entonces hablamos de dinero, hablamos de lo que sea. Pero para nosotros lo fundamental y lo que marca la diferencia es eso. Y eso nos está permitiendo crear un proyecto sostenible. Qué bueno. José, ¿cómo mola? Sí, es algo muy chulo. Es algo muy chulo. Sí. Pues esto venía por la primera pregunta y ya te avisé que tenía otra. Y es que has mencionado coaching deportivo y me gustaría saber un poco qué es. Voy a intentar pedirte que no nos extendamos demasiado porque luego te quiero pedir algunos aprendizajes y, joder, como estoy tan a gusto, se me está pasando el tiempo muy rápido, pero debemos llevar casi unos 50 minutillos, ¿eh? Sí. O sea que, ¿te animas a contarme un poco qué es eso del coaching deportivo? En un minuto. Bueno, tampoco tanta presión. Cuando sucede un juego, o sea, cualquier tipo de deporte, están sucediendo 2 juegos a la vez. Uno es visible y otro es invisible. Uno sucede fuera, otro sucede dentro de cada uno de los jugadores y jugadoras. El coaching deportivo al final es trabajar que ese juego interno, eso que está sucediendo en cada una de las personas, permita al jugador o jugadora sufrir lo menos posible y conseguir lo máximo posible.
En Qué ese chulo. orden. Sí, En sí. ese orden. Me mola mucho y solo me viene una imagen a la cabeza que es, no soy especialmente amante del tenis, seguro que no entiendo ni la mitad de las normas, pero tengo a Rafael Nadal en la cabeza, tío, como un ejemplo brutal de ese tipo de gestión que decimos invisible, aunque yo creo que una de las cosas mágicas que tiene no sé decir chaval, este hombre, es que se ve esa lucha, ¿no? Se ve, no sé hasta qué punto lo puedes considerar como un ejemplo de gestión, me voy un poco por la tangente, pero... Sí, 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 ya te digo. Si es que tenemos muchos. Nadal es un ejemplo brutal. Hay mil. Yo intento siempre poner el foco en el que además no tiene la recompensa. ¿Vale? Ese jugador de un deporte minoritario que trabaja de 9 a 6 de la tarde, luego descansa 1 hora y entrena de 7 a 10 de la noche. Que Wow, ese vive ese claro. mismo proceso, o esa vive ese mismo proceso, pero además tiene una vida paralela que le paga las facturas. Y una Sí, presión distinta. Sí, sí. o el que ya te digo, que es que eso pasa mucho más de lo que pensamos. O el que abre un bar a las 6 de la mañana y luego está jugando en tercera división. Qué Entonces, bueno. eh, Total, total. dentro de todo eso hay una gestión interna muy potente que al final, pues sí, ¿no? Y insisto, esto lo puedes trasladar a las organizaciones. Y a mí es algo que me consume mucho tiempo mental y es, ostras, a mí me encantaría trabajar con un equipo que constantemente se está preparando para el reto que tiene ante sí, ¿no? Tengo la suerte de tenerlo en mi equipo, pero es algo que tenemos que encontrar la manera de fomentar también en otras empresas, ¿no? Imagínate qué bonito es Total. trabajar con gente que siente que tiene que prepararse emocionalmente, mentalmente, para desempeñar el rol que desempeña dentro de la organización para conseguir una serie de objetivos como equipo e individuales, E que son igualmente individuales. importantes. Me parece clave. Esta parte que acabas de contar es una de las que podría considerar el centro y darías como si colocásemos un compás donde cae la punta, en la que luego ese compás gira y ves todo lo demás, ¿no? Propósitos, algo al final todo va como para conseguir algo así, no sé cómo lo ves. Oye, José, me gustaría preguntarte por algunos aprendizajes porque yo, solo del ratito que vamos hablando, sin haber tenido tiempo para procesarlo, hay muchas cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? La importancia del propósito, de la comunicación, digamos, coger lo que vas aprendiendo y colocarlo para comunicar de manera asertiva y hacer partícipes a los demás de toda esta cultura, de la importancia del deporte, del enfoque mental para enfocar los problemas, la derrota, el aprendizaje. O sea, hay muchos mensajes muy chulos aquí Muchas y que gracias. comparto hasta el momento a pies juntillas. Así que ya te adelanto que me lo volveré a escuchar Muchas gracias. y tomaré notas un poco más lento de lo que iba haciendo ahora porque me ha parecido muy interesante. Pero ¿te animas a contarme, no sé, el número de aprendizajes que quieras, ya sea que quieras aportar desde tu papel como emprendedor y fundador de Fresh People o como persona tan alineada y tan dentro del mundo deportivo, ¿no? Quizás cosas que puedas aplicar esta semana, ¿no? A quien nos esté escuchando que pueda aplicar esta Venga, va. semana, que eso sería lo chulo. Para mí, lo primero es trabajar el storytelling de tu organización. Es decir, vale, si tú quieres realmente que la gente conecte con tu propósito, que la gente conecte con lo que estás haciendo, con lo que sueñas, lo que ilusionas, ostras, hazlo sexy. Compártelo con la gente, constrúyelo Total. juntos. Para mí eso es fundamental, porque si no todo lo que estamos hablando va a quedar como idas de Descolgado. olla de una persona dentro de la organización, que oye, que está bien, porque, bueno, pues bien, pero realmente lo que marca la diferencia es que eso sea un sentimiento grupal. Y para eso tiene que ser sexy. La gente se une a misiones sexys, no se une a misiones aburridas, y lo estamos viendo con un montón de organizaciones que tienen problemas súper grandes para contratar porque no tienen ni misiones ni entornos sexys, ¿no? Entonces, para mí ese sería el primer aprendizaje. El segundo es acordarnos siempre, que justo hemos estado hablando mucho de eso, de que trabajamos con personas y para personas. Entonces, el rol de liderazgo tiene sentido cuando está al servicio de las personas y para mí eso implica que tienes que invertir tiempo en entender quién es cada persona de tu equipo. Y eso son conversaciones. Y que el equipo de management tiene que dedicar mucho tiempo a entender a su equipo. Por eso no nos gusta Absolutamente. llamarlo recursos humanos, sino personas. Yo veo incluso empresas de recursos humanos que dicen,
no, nosotros somos del sector de los recursos humanos. Y yo les digo, ostras, ¿cuánto os cuesta decir personas? Si al final tienen brazos, tienen piernas, tienen corazón, tienen hígado, que es que son personas. Te pica, ¿eh? Me pica porque al final son personas. O sea, son personas. Entonces, o te dedicas a otra cosa, que es operativa de gestión dentro del ámbito de las personas, que es mover papeles y que está muy bien, o te dedicas a la gestión de personas, ¿vale? Correcto. Entonces, para mí eso es lo segundo, que nos acordemos de eso, porque al final, de hecho, yo huyo de la palabra trabajador. Esto daría para otro podcast de dónde viene la palabra trabajador, pero huyo de la palabra trabajador, de la palabra empleado, porque despersonaliza, porque parece, porque tú dices, claro, lo llamas trabajador porque le pagas por trabajar, pero en su rol de trabajador también tiene que respirar. ¿Por qué no lo llamas trabajador respirador, por ejemplo, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Me gusta la idea. Entonces, nosotros hablamos de personas que contribuyen, ¿no?, al negocio. Joder, y compañeros, ¿no? Son compañeros, es el equipo, son personas al final, ¿no? Sí, sí. Entonces, no olvidar de que el área profesional y el área personal son partes indisolubles de un mismo todo, para mí es imprescindible, y eso se gestiona a través de conversaciones y dedicar tiempo a conocer a tu equipo. Y eso puedes empezar mañana, preguntando a la gente, oye, ¿qué es lo que más te ha gustado de este mes trabajando aquí? ¿Qué es lo que te preocupa? Y es así de fácil. Y por último, yo quizás la tercera cosa que podríamos activar de forma muy sencilla es vincular los objetivos que estás poniendo a nivel de organización o que cada área está trabajando con cómo te acerca o te aleja del propósito que tienes como empresa. Y explicarlo una y otra y otra y otra y otra vez. Pues tío, con estas 3 cosas tienes, como has dicho, para esta semana, pero para el mes que viene también, porque además son cosas que se pueden comenzar y que luego puedes ir haciendo hincapié sobre ellas, ir mejorando paulatinamente. O sea que Totalmente. Te lo agradezco un montón, creo que son realmente valiosas y que, tal como dices, se pueden empezar muy prontito. Vamos a acercarnos a la hora, entonces, muy a mi pesar, porque me arrancaría otra más si no tuviera vergüenza de robarte más tiempo, pero me gustaría hacerte la última pregunta, y es cómo te ves de aquí a 3 o 5 años, José. Buena pregunta. Casi todo el mundo, cuando le pregunto esto, suspira, ¿eh? O sea... Sí, porque es dices, ¿dónde estaré, no? Es muy difícil con los contextos macroeconómicos que tenemos, etcétera. Visualizar el futuro es muy complicado. Yo espero sentir que estoy disfrutando del rol que esté ejecutando. Al final ya he cambiado de rol en Fresh como 3 o 4 veces. Ahora me toca un nuevo cambio y espero estar disfrutando de ese rol. ¿Con cuántas preguntas me voy a quedar, José? Ya te lo digo. No, si quieres hacemos un 2.0. O sea, Desde luego voy a tener que tirarte la caña, sí. Yo te digo que para mí eso es súper importante, sentir que estoy a gusto con el rol que estoy desempeñando, que sigo trabajando con gente mejor que yo y gente que se cree el propósito de la organización mejor que yo. Y lo contribuye. Claro, evidentemente. Si no, no hay juego. Y por último, me gustaría sacar una palabra a colación que es calma. Me gustaría estar viviendo dentro de 5 años con calma. Entonces, eso a nivel de negocio, ¿qué significa? Creo que dentro de 5 años tenemos que haber demostrado que nuestro propósito es real. Y cuando hablo de real es que gente que no trabaja con Fresh People trabaja como en Fresh People queremos que las empresas hagan su gestión de personas. El día que yo vea eso, que ya empiezan a verse conatos, porque estamos viendo que hay gente que sale de una organización, se va a otra y al tiempo te llama y te dice, oye, mira, es que nos puedes ayudar con no sé qué reto, pero solo con este, porque este, yo con lo que aprendí... Los tengo resueltos. Ya lo he montado y dices, wow, qué pasada, ¿no? Yo hay una cosa que pienso mucho cuando una organización lleva como 6 o 9 meses trabajando con nosotros y entra una persona intern y se encuentra con un proceso de onboarding brutal, con unos OKRs que funcionan muy bien, con una cultura, con unas conversaciones sobre valores, desarrollo del talento. Yo pienso, wow, esta persona que ahora entiende que esto es lo natural porque es su primer empleo y esto es lo que está viviendo, es lo natural con el nivel de exigencia, desarrollo del talento, one-on-ones, todo eso, claro,
cuando salga otra organización o va a ser motor de cambio para que eso sea así, si no, no se va a querer quedar, o si monta su propia organización de base, Sí. va a llevar eso. Y a mí Sí, eso sí. se me ponen los pelos de punta. Entonces, ojalá dentro de 5 años estemos viendo esa situación. Pues me encanta, José, tu visión, y no puedo dejar de pensar en el típico grupo de música que toca un hit y un día va a un concierto y la gente del público se pone a cantarlo, ¿no? La piel de gallina diciendo, hostia, lo he contagiado, ¿no? Que lo cuenta Freddie Mercury, ¿no? Que sale luego en la película cuando está ahí en Brasil. Yo tengo como 2 referentes a nivel musical ¿Vale? que me inspiran mucho, que son Juan Luis Guerra y Freddie Mercury. Y Wow. de hecho se lo dije en una fase final de un proceso de selección a dirección de recursos humanos de una scale-up muy famosa. Dijeron, ¿cuáles son tus referentes? Y dije, Freddie Mercury y Juan Luis Guerra. Nunca más me volvieron a llamar, por cierto. Vaya preguntas raras, de verdad. Sí. Pues al final, ¿no? Freddie Mercury dice eso, dice, oye, yo el primer día que empiezo a cantar una canción y el público me adelanta en la canción, me doy cuenta de que yo que tocaba para la gente del final del bar, ahora esa gente se siente parte de todo esto, ¿no? Y eso me parece muy potente. Sí. Total, pues esa idea me venía a la cabeza. José, voy a acabar, te voy a hacer un conjunto de preguntas muy rápidas. Molaría mucho que las respondas, si puede ser, sin pensar, vale, y a ver qué nos sale. No te preocupes, que no voy a hacer daño. Ahora debería sonar un redoblito de tambores o algo parecido para dar presión, y entonces 3, 2, 1. ¿Cuál es tu comida favorita? La paella de mi abuela. ¿Cuáles son tus hobbies? El fútbol sala y disfrutar de la montaña con mi novia y con mi perro. Me gusta el primer hobby doble. ¿Lo que más te gusta de la gente? La pasión. ¿Y lo que menos? La sensación esa que tienes cuando crees que no hay claridad, que lo que dicen, lo que hacen y lo que sienten no está alineado, pero no lo puedes expresar con palabras. Qué bueno. ¿Un lugar para visitar? Wow. Hay varios. La isla de antes no me vale. Ya, hay muchos lugares para visitar, pero quizás te diría que uno de los que más me ha gustado ha sido Nepal. Qué bueno. Recomiéndanos, José, un libro, una peli, una serie o algo, lo que tú quieras, ¿eh? La primera vez que la pegué con la izquierda de Imanol Ibarrondo. Me lo voy a apuntar. Sin duda, ¿eh? Venga, ya van varias recomendaciones, así que esto va a ir al link también. Oye, y si no fueras lo que eres, si no estuvieras tan cerca del fútbol sala, si no estuvieras dirigiendo Fresh People, ¿qué harías? Este sería el típico motivado o apasionado de cualquier otra cosa, creo. Creo que mi camino pasa por apasionarme y estar entusiasmado. Total. Entonces, no sé, pues de repente alguien me hubiera dicho, oye, únete a este proyecto que vamos a hacer no sé qué, yo me hubiera creído eso al 300% y me hubiese estado pues flipado con, yo qué sé, con cualquier movida que sintiese que tiene un propósito. Venga, pues esto me sirve así como pie para decirte que la siguiente vez que hablemos, aparte de todas las preguntas que se me han quedado en el tintero, tenemos que profundizar en eso de la pasión y qué cosas buenas y malas tiene y cómo se gestiona, que me parece un buen melonazo. José, si alguien quiere seguirte o encontrarte en la parte más digital, ¿dónde puede hacerlo? Twitter principalmente y ¿vale? LinkedIn quizás también, en Instagram también, pero en Instagram van a ver más cosas de mi perro que mías. Y quizás ahí es donde más, ¿no? También a mí me encanta hablar con gente, discutir cosas, o sea que siempre que alguien quiera que ponga un tuit o lo que sea, oye, ¿qué piensas de esto? Y lo comentamos. Vale, y para hacer un poquito de public, que nada más que no hablas de ti, ¿sería freshpeople.team, puede ser? Freshpeople.team. Si quieres que la gestión de personas pues deje de ser un freno de la empresa y sea un motor, pues charlamos enseguida. Pues para adelante. Muy bien. José, vas a tener unos cuantos links en la descripción del podcast porque ha habido muchas cosas interesantes a las que hemos hecho referencia y creo que es relevante que la gente pueda encontrarlas así a tiro de clic. Quiero agradecerte, lo he hecho desde el principio porque es que sabía que iba a ser maravilloso, además tenía muchas ganas de charlar contigo, pero tío, aun trayendo las expectativas altas me voy especialmente contento. Creo que muchas de las cosas que has contado merecen ser escuchadas 2 veces, que la manera en que enfocas el proceso
propósito de trabajo con personas, entendiendo el propósito como algo crucial y central, vibra muchísimo y muy bien dentro de mi concepción de las empresas, de los negocios. Y tío, de verdad, creo que me llevo muchos aprendizajes y que has dado cositas que nos pueden ayudar a muchas personas que gestionamos equipos o empresas. Así que muchísimas gracias por el ratito que nos has dedicado y lo que has compartido. A ti Miguel, y a todas las personas que nos escuchen, pero sobre todo decirte que la verdad es que creo que es el podcast donde más he disfrutado a nivel de contar cosas. Me lo he pasado súper bien. Honestamente me tiraría media hora más contando cosas o preguntándote y también aprovechando para preguntarte a ti. Y la verdad es que, bueno, espero que sobre todo un poco la misión sería que, aparte de escuchar todo el rollo que he contado, sería bastante guay que algo de lo que hayamos contado, pues la gente que lo escuche lo aplique antes de 24 horas, ¿no? Creo que buenísimo, retazo. Si conseguimos eso, pues no habrá sido en vano, ¿no? Habernos conocido hoy. Totalmente, me gusta ir con reto claro y además con deadline, que no se pueda quedar en el tintero y decir mañana. No, menos de 24 horas. Eso es algo que tenemos dentro de Fresh. Cuando nos damos cuenta de que hay que cambiar algo, siempre decimos, oye, ¿y antes de 24 horas qué vamos a hacer? Brutal. José, insisto, muchísimas gracias, y a todas las personas que hayáis llegado hasta aquí, que yo creo que este puede haber sido uno de los más largos, porque como José no se ha quejado, pues nos hemos extendido un poquito. Oye, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos, y aprovecho mi momento de cuña comercial. Ya lo sabéis, todos los martes sacamos un podcast tan chulo como este, y lo podéis encontrar tanto en YouTube como en Spotify, todas las plataformas de audio que conozcáis, y por supuesto en bisiesto.es/podcast, que es nuestra web, en el apartado donde guardamos estos podcasts. Además, los miércoles intentamos sacar un huequito en Twitch para hacer un directo y analizar una página web, intentar aprender de la gente que lo está haciendo bien y también encontrar algunos puntos de mejora. Y por último, como no, nuestra newsletter, cada 15 días Recursia, con un conjunto de 10, 20, 30 recursos muy chulos de UX, desarrollo y todo lo que tiene que ver con el entorno digital. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí de nuevo, muchísimas gracias José, nos vemos prontito, hasta la próxima.